Los soldados se acercan a Jesús. Judas entrega al maestro con un beso. Pedro saca la espada y hiere la oreja de un soldado que iba a apresar a Jesús. Jesús, lleno de amor y de misericordia, tiende su mano sobre la oreja de este soldado, la restaura y ocurrió un milagro de sanidad. Los discípulos que habían dicho que iban a seguir hasta Jesús hasta la muerte, huyeron. Jesús finalmente es apresado. Y a partir de este momento, en la madrugada, Jesús comienza a cerrar su plan salvífico. Hay ciertos personajes que figuran dentro del juicio de Cristo que es necesario mencionar quiénes fueron ellos. Anás, sumo sacerdote, o literalmente un ex sumo sacerdote, pero como el sacerdocio era de carácter vitalicio, lo tenían como un referente. Caifás, el sumo sacerdote, el cual hacía las funciones como tal. Caifás era yerno de Anás. El Sanedrín, tribunal religioso supremo, en el cual había 70 maestros en la ley. Este juicio no fue para hacer justicia a Jesús, sino para justificar las malas intenciones del Sanedrín. Pilato, máxima autoridad como gobernador romano, y le presentan a Jesús bajo 2 delitos, sedición y traición, cosa que es totalmente falsa. Pilato se da cuenta de esto y remite a Jesús hacia Herodes. Pero cuando Jesús llega a Herodes, Jesús permanece en silencio. Herodes esperaba ver un milagro, porque Herodes era encargado del distrito donde Jesús había nacido. Herodes se desespera y de vuelta envía a Jesús hacia Pilato. Cuando llega con Pilato, Pilato estaba fastidiado de los líderes religiosos, pero no podía estar enemistado con Roma porque tenía miedo de perder su puesto. A pesar de que la esposa de Pilato tuvo sueños donde se le revelaba que Jesús era inocente, Pilato tenía que tomar una determinación y manda castigar a Jesús con 39 azotes, pensando que con esto iba a terminar aquella situación. Sin embargo, conocemos la historia. Pilato se lava las manos, quiere entregarles a un preso más llamado Barrabás, que significa hijo del Padre. El juicio de Jesús fue completamente ilegal y mientras duraba el juicio, Pedro ya había negado a Jesús. Judas, desafortunadamente sabemos cuál es la historia final de Judas. ¿Cuáles fueron algunos de los aspectos por qué mencionamos que el juicio de Jesús fue ilegal? Antes de que se iniciara el juicio, ya se había determinado que Jesús había de ser muerto. Se buscaron testigos falsos. No se buscó o no se permitió que Jesús tuviera una defensa. El juicio se realizó en la noche, violando así el principio de diurnidad. Cualquier juicio que se efectuara en el Sanedrín, es decir, con los 70 consejeros, con los 70 expertos en la ley, debería de haberse realizado en un lugar llamado Gazit y no en la casa o en el palacio del sumo sacerdote, como fue en el caso de Jesús. Como humano, Jesús sintió el peso de toda la humanidad. Fue castigado injustamente. Fue latigado 39 veces. Y sabemos que el extremo final del látigo contenía ciertas estructuras en las cuales encarnaban en la espalda de Jesús y sacaban parte de sus músculos. Fue golpeado, fue escupido en su rostro, le pusieron una corona de espinas y por si esto fuera poco, Jesús carga la cruz. Físicamente, Jesús estaba agotado. Hubo un tal Simón de Cirene que le obligaron a llevar la cruz, a ayudarle a Jesús. ¿Qué significa esto? Que tú no puedes cargar tu cruz tú solo. Necesitas a Jesús para que te ayude. Jesús es crucificado a las 12 del mediodía y dura 3 horas en la cruz. Durante esas 3 angustiosas horas suceden eventos impresionantes. Se menciona que el cielo se oscurece y es porque todas las potestades malignas
estaban viendo la derrota, entrecomillado, de Jesús. Pero Jesús sabía que iba a resucitar. Menciona a Jesús 7 frases, las llamadas 7 palabras. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús muestra el amor incondicional, un amor eterno, con ese amor eterno que nos sigue amando. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, mostrando que Jesús es el único que puede salvar. Cuando Jesús ve a María, nos da una enseñanza tan profunda que de toda la multitud estaban mirando persona por persona de las que estaban enfrente de él y aún de los que estamos viendo este video en este momento. Pero concretamente hacia María, los mandamientos mencionan: honra a tu padre y a tu madre. Jesús ya se iba y tenía que él estar seguro que María quedara en buenas manos y la deja a cargo de Juan, el discípulo amado. Es decir, Jesús tiene cuidado de manera personal de tu necesidad. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús sintió soledad. Hay quien menciona que como Jesús estaba cargando el peso del pecado, Dios no habita en medio del pecado. Quinta palabra: tengo sed. Latigazos, golpes, la cruz, el escarnecimiento, el sol, desde las 12 hasta las 3. Jesús ya tenía sed. Consumado es. Y la última palabra, la última frase que dijo Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando dice esto Jesús, mencionan los estudiosos que Jesús se le parte el corazón. El dolor máximo que un hombre puede vivir. Cuando se le parte el corazón a Jesús, Jesús entrega su vida. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, donde solamente el sumo sacerdote tenía acceso, se parte en dos, dándonos acceso directo a la presencia de nuestro Salvador. Ocurre un terremoto y después a Jesús le incrustan una lanza por su costado. Jesús ya había expirado. Y este sacrificio, este homenaje que estamos haciendo a Jesús, este recordatorio del sacrificio salvífico, es para que estés meditando que todo esto lo hizo Jesús por ti. Que estando en la cruz del Calvario sabía perfectamente que ibas a estar escuchando este mensaje, porque Él es atemporal. Él murió por ti. Y digo de una manera particular, porque cada uno de nosotros somos los que debimos de haber estado en la cruz y no Jesús. El amor inmenso, el amor eterno que sigue teniendo con nosotros, lo impulsó, lo motivó a tomar ese lugar. Ahora, bendito sea su nombre, que gracias a ese sacrificio, nosotros hoy gozamos de un perdón, de la salvación, porque la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Entrega tu vida a Cristo. Y si estás alejado del camino del Señor, te invito a que te reconcilies en este momento con Cristo. Segunda de Corintios 5:20 menciona que te reconcilies con Él, porque juntos somos la unidad.